Entonces continuamos con este tipo de ejercicios, similar a los que hemos visto anteriormente. Tenemos nuevamente dos partículas que viajan a través del espacio, a lo largo del eje X. De tal manera que la primera partícula, la partícula del inciso A, se encuentra asociada con una onda de materia descrita por la siguiente función. A de e a la menos un quinto de x al cuadrado. Mientras que la partícula del inciso B, y estamos considerando estas partículas de manera independiente, se le asocia la función de onda, que es b, e a la menos, esto es un quinto, no es dos quintos, es un quinto. En b sería a la menos un octavo de x al cuadrado. Muy bien. Ahora, nosotros lo primero que vamos a hacer es normalizar las funciones de ondas a las funciones de onda con el fin de saber los valores de las constantes a y b mayúscula. Podremos seguir todo el riguroso proceso que hemos estado aplicando a lo largo de todas nuestras clases. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una constante o el número natural e a la menos una constante por x al cuadrado, reuniendo todas estas condiciones, la función de onda de materia podemos definir fácilmente a la constante que lo acompaña. Como, por ejemplo, para la partícula A, yo sé que la constante yo sé que A es igual a la constante A mayúscula es igual a 2 entre 5 pi, todo esto a la 1 cuarto, por e a la menos un quinto x al cuadrado. La constante A sería igual a la raíz cuadrada, a la A 2 entre 5 pi a la 1 cuarto e a la menos un quinto x al cuadrado. ¿Por qué? Porque una forma fácil de definir para este tipo de funciones que reúnen los requisitos de tener al número natural e multiplicado por una constante, mientras que el número natural e está elevado a la menos constante por x al cuadrado, su constante va a ser igual al doble de su constante de que la está multiplicando, va a ser igual al doble de la constante que tenemos en esta posición, que en este caso sería 2 quintos. 2 quintos entre pi, todo esto al 1 cuarto. Y así lo definiríamos rápidamente. Si ustedes vuelven a los ejercicios que hemos hecho hasta este punto y ven el procedimiento, van a ver que nos conduce precisamente a esos valores. Ahora vamos a definir a la constante b mayúscula para la partícula del inciso b. Esta sería igual a lo siguiente. La constante b mayúscula sería igual a el doble de un octavo. El doble de un octavo es un cuarto. Un cuarto, todo esto entre pi, a la un cuarto e a la menos un octavo de x al cuadrado. Así fácilmente podemos definir a la constante b sin tener que hacer tantos cálculos, porque siempre seguirá ese patrón cuando tengamos una constante, el número natural e a la menos una constante por x al cuadrado. Reuniendo todas esas condiciones, la constante b es igual al doble de esta constante, que en este caso es 2 octavos, que es un cuarto, entre pi a la un cuarto, y así rápidamente ya definimos estos valores. Ahora, imaginemos que nosotros, analizando independientemente estas partículas, queremos saber la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso A y a la partícula del inciso B si la buscamos desde 0 hasta, ¿cuál será? Bueno, hasta 3 cuartos de metro. Y ustedes dirían, bueno, vamos a tener que repetir todo el procedimiento pesado, muy cansado, que hicimos ayer. Sin embargo, existe una forma en la cual podemos simplificar todo este procedimiento y que les voy a comentar. U a la 2 quintos de x al cuadrado. Y tendría 1 a las 2 quintos de x al cuadrado, sería... Entonces A sigue siendo 0, pero B sería el doble de B sería el doble de punto 1144, que es 0.2244. Entonces nada más repito el proceso, que sería un medio de e a la menos r, de 0 a al doble de punto 442, sería por 2. Sí, entonces, esperen, 0.4488 a la 1 medio. Entonces tendría a la 1 medio, y esto me da 1 medio de 0 menos 0.4488 menos negativo exponencial en este caso es menos 0.6383, todo esto da 1 medio, y nos daría
en este caso es 1, más un 0 es un 1. Ya ven que e a la 0 es un 1. E a la 0 es un 1. 1 menos más 1, aplico la raíz cuadrada, 0.6. 0.6. Un medio de 0.6. 0.3. Es decir, tenemos un 30% de probabilidad de encontrar, encontrar a la partícula del inciso A. Inciso A. Cuando la buscamos de 0 a 3/4 de metro. ¿Y por qué tuve que hacer la corrección? Porque U va a ser igual al doble de lo que tenemos en la función de onda de materia. O U va a ser igual a lo que tenemos aquí en esta posición, pero para la función densidad de probabilidad. Yo lo había puesto en un principio, por eso había un error. Igual a lo que tenía en esta posición para la función de onda de materia en este tipo de función, solo en este tipo de función cuando hay una constante, y solo en este tipo de función, cuando hay una constante por e a la menos constante por x al cuadrado. Cuando yo tengo esto, U sería igual al doble de lo que de la constante de lo que tenemos aquí, o si ya tenemos la función densidad de probabilidad, sería igual directamente a lo que tenemos aquí, pero solo cuando es la función densidad de probabilidad. Es por eso que yo había tenido primero ese error, porque lo consideré simplemente cuando tenía la función de onda de materia, pero no, si tengo la función de onda de materia es el doble. Si tengo la función densidad de probabilidad, sí sería directamente lo que tiene la función de probabilidad densidad de probabilidad elevado a la e sin considerar el signo negativo. Es por eso que tuve que hacer esa corrección. Entonces, como yo tengo la función densidad de probabilidad de este tipo de función, cuando yo tengo una constante por el número natural e a la menos una constante por x al cuadrado, U sería igual al doble, ya lo tuve que corregir aquí, del doble, y ya hice los cálculos de nuevo para calcular el resultado correcto. Entonces, ahora yo voy a calcular la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso B. Para la partícula del inciso B, yo tengo la función de densidad de probabilidad, que en este caso solamente especifica la dependencia espacial en x, que es 1 entre 4pi a la 1/4, 1 entre 4pi a la 1/4, de e a la menos 1/8, de x al cuadrado. En este caso, U sería igual a 12, al doble de esta parte. Que el doble de esta parte, es decir, el doble de 1/8 por x al cuadrado es 1/4 por x al cuadrado. Donde a sería U cuando nosotros evaluamos esta función en términos del límite inferior. El límite inferior es el límite inferior de nuestro intervalo, que es 0. 0 al cuadrado, 0. 0 por 1/4, 0. En este caso a es 0. Mientras que B sería U cuando X está en términos del límite superior, el límite superior del intervalo, que es 3/4. Entonces tendría 3/4 al cuadrado, por 1/4, y eso me da 0.1406. 0.1406. Y ahora sí ya puedo obtener la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso B, la cual es igual a 1 medio por e a la menos r, donde el límite superior es 0 y donde el límite inferior es 0.1406 a la 1 medio. Y esto me daría 1 medio por 1 menos 14.14. Y aquí hay que considerar, en esta parte, hay que considerar que tendríamos el doble de B. El doble de B, ¿si es el doble? Sí, el doble. El doble de B, muy bien. El límite inferior es igual a 0.1406 por 2, en este caso, que es el que manejaríamos para evaluar esta función. Entonces yo tendría como límite inferior, el cual lleva explícito un signo negativo, e a la menos 0.1406 por 2. Eso me da, voy a calcular, 0.1406 por 2. Eso me da menos 0.2812, es decir, yo tendría e a la menos 0.2812, lo cual me da 0.75. 0.75. Muy bien. 0.75. 0.75, todo esto a la 1 medio. Y entonces yo le voy a aplicar la raíz cuadrada a 1 menos 0.75. Lo cual me da 0.49 entre 2
me da 0.24, 0.2475. 0.2475. Eso quiere decir que yo tengo un 24.75% de probabilidad de encontrar a la partícula del inciso B. Perfecto. Del inciso B, con lo cual puedo hacer una comparación entre ambas. Yo tengo en esta gráfica a la partícula del inciso A, cuya función densidad de probabilidad se comporta de acuerdo a la campana de Gauss. Yo tengo en esta gráfica a la partícula del inciso B, cuya función densidad de probabilidad también se comporta de acuerdo a la campana de Gauss. A la campana de Gauss. Si ustedes calculan cada uno de los valores de la función densidad de probabilidad, se darán cuenta, y lo pueden hacer ahorita ustedes mismos en su calculadora, se darán cuenta que para la función densidad de probabilidad, para el inciso A, los puntos decaen mucho más rápido a cero a medida que se van alejando de x igual a 0 que cómo decaen los puntos a cero para la función densidad de probabilidad del inciso B. Es decir, la función densidad de probabilidad del inciso A decaen sus valores mucho más rápidos a cero a medida que nos alejamos de x igual a 0 que como lo hace la función densidad de probabilidad del inciso B. Es por eso que tenemos una mayor probabilidad de encontrar a la partícula del inciso A que de encontrar a la partícula del inciso B, porque los puntos de probabilidad de la partícula del inciso A se están concentrando en x igual a 0 de una forma mucho más acentuada que los puntos de probabilidad de la partícula del inciso B. Por eso para la partícula del inciso B, buscándola en el mismo intervalo, tenemos un 30% de probabilidad de encontrarla, mientras que para la partícula del inciso B, para la partícula del inciso A tenemos un 30% de probabilidad de encontrarla, mientras que para la partícula del inciso B tenemos solo un 24.75% de probabilidad de encontrarla. Muy bien. Pero vamos a hacer un análisis más detallado de este tipo de comportamientos. Ahora yo voy a tener otras dos partículas, las cuales voy a analizar de manera independiente. Tengo la partícula del inciso A. Tengo una partícula, voy a ponerle el inciso C para diferenciarlo mejor. Una partícula del inciso C, cuya función de onda de materia asociada al comportamiento de esta partícula está dada por la siguiente expresión. Sería igual C a E a la menos, en este caso, pónganle 2 séptimos. Menos 2 séptimos de x al cuadrado. Y por otra parte tengo la partícula del inciso B, cuya función de onda de materia asociada al comportamiento sería igual a E a la menos 2 onceavos de x al cuadrado. Entonces, como yo ya les había dicho, podemos obtener fácilmente los valores de las constantes arbitrarias C y D cuando llevamos a cabo el siguiente razonamiento. Entonces, yo tendría el doble. Cuando yo tengo una función que responde a la siguiente forma, una constante por el número natural e a la menos una constante por x al cuadrado, yo tendría para la que c es igual al doble de esta constante. El doble de esta constante. Recuerden, solamente se aplica si la función de onda de materia tiene la forma constante por el número natural e a la menos una constante por x al cuadrado. Solamente así aplicamos esta forma sencilla de obtener el valor de la constante arbitraria, de la constante C mayúscula. Entonces C mayúscula es igual al doble de esta constante. El doble de 2 séptimos es 4 séptimos. 4 séptimos entre pi, todo esto a la 1 cuarto, por e a la menos 2 séptimos de x al cuadrado. Mientras, esta es la partícula del inciso C, mientras que la partícula del inciso D sería, la función de onda de materia del inciso D sería igual a de el doble de esta constante, que es, si tenemos 2 onceavos, el doble es 4 onceavos, 4 entre 11, entre pi, 4 entre 11 entre pi, a la 1 cuarto de e a la menos 2 onceavos de x al cuadrado. Ahora sí. Ahora yo rápidamente puedo calcular la probabilidad de encontrar la partícula del inciso C, por ejemplo, si la buscamos en el intervalo que va de un cuarto a un medio. De un cuarto a un medio. Y tendría yo que U para la partícula del inciso C, porque yo quiero obtener la probabilidad de encontrar la partícula del inciso C, U va a ser igual a el doble de lo que tengo aquí. U sería igual a 4 séptimos
4 séptimos de x al cuadrado. Entonces 4 séptimos 4 séptimos de x al cuadrado. Entonces a quién sería igual. A va a ser igual a u cuando x se encuentra en términos de su límite inferior, que en este caso el límite inferior es un cuarto. Entonces tendría el cuadrado de un cuarto. Vamos a ver. Luego que se multiplica por 4 entre 7. Por 4 entre 7. Me da 0.0357. 0.0357. 0.0357. Entonces nuevamente calculo un cuarto para confirmar. Un cuarto al cuadrado por igual por 4 entre 7. Sí, 0.357. Ahora voy a obtener a b. B a quién es igual. B es igual a x cuando x está en términos de su límite superior. El límite superior de x es un medio. Un medio, sí. Parece un 2, no, es un medio. Entonces tendríamos un medio al cuadrado por 4 entre 7. Por 4 entre 7. Me da 0.1428. Lo voy a confirmar. Por 4 entre 7. Punto 1428. Y tendría entonces que b es igual a 0.1428. 0.1428. Entonces, hasta aquí todo está bien. Ya es el doble. Tenemos el doble, sí. Tenemos. Dejen checo que no falte hasta este punto algún detalle. Sí, está bien. Y ahora tenemos que la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso A, si la buscamos desde un cuarto de metro a un medio de metro, va a ser igual a un medio por e a la menos r, cuando el límite superior sea igual a 0.0357 y el límite inferior sea igual a 0.1428. Todo esto a la 1 medio. Tendría un medio de, lo voy a calcular, tenemos 0.0357 por 2. Entonces yo para el límite superior tendría e a la menos 0.0714. Eso me da 0.931. 0.931 menos 0.931 menos, ahora voy a tener e, y el menos está implícito porque ahora vamos a valorar la función en términos del límite inferior, que tendría, el límite inferior sería 0.14. Recuerden que aquí tenemos, aquí tiene que ser por 2, y aquí también tiene que ser por 2. Sí, de hecho lo hice así, solamente que me faltó anotarlo aquí, por 2 y por 2. Límite superior sería igual a 0.03357 por 2, mientras que el límite inferior sería igual a 0.142528 por 2. Ya lo había hecho así, solamente me faltaba especificarlo en la expresión. Entonces, pero lo repito para confirmar. 0.357 por 2. Sí, perfecto. Ahora me evalúo esta función en términos del límite inferior, que es 0.1428 por 2. 28 por 2. Y es 0.7515. 0.7515. Todo esto a la 1 media. Lo calculo otra vez para confirmar. 0.1428 negativo. Entonces 0.931 menos 0.7515. Le aplico la raíz cuadrada, me da 0.4236. Entre 2, yo tengo 0.2118. Yo tengo 0.2118. 0.2118. Eso significa que tengo un 21.18% de probabilidad de encontrar a la partícula del inciso A, de probabilidad de encontrar a la partícula, del inciso A, inciso A, si la busco desde un cuarto de metro hasta un medio de metro. Un cuarto de metro a un medio de metro. Ahora, yo quiero obtener la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso D. Esta fue la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso C. Aquí voy a especificar del inciso E.
C. Esta fue la probabilidad de encontrar la partícula del inciso E. Ahora yo quiero obtener la probabilidad de encontrar la partícula del inciso D si la busco a lo largo del mismo intervalo, para el cual U va a ser igual al doble de lo que tenemos en esta parte de la función de onda de materia, que sería el doble de 2 onceavos entre el doble de 2 onceavos por x al cuadrado es 4 onceavos por x al cuadrado, 4 onceavos por x al cuadrado, donde a, la constante a minúscula, sería igual a lo que tenemos aquí cuando x sea igual al límite inferior, cuando x sea igual al límite inferior del intervalo en el cual estamos buscando la partícula. En este caso es un cuarto. Entonces tendría un cuarto al cuadrado por 4 entre 11, por 4 entre 11, lo cual me da 0.0227. 0.0227, mientras que B es igual a un medio al cuadrado por 4 entre 11. Esto es igual a 0.09. 0.09. Muy bien. 0.09. Ahora sí yo puedo calcular la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso D si la busco desde un cuarto de metro hasta un medio de metro. Y tendría un medio por E a la menos R, donde el límite superior es 0.0227 por 2. Voy a calcularlo. 0.0227 por 2, que es 0.0454. Y el límite inferior es 0.09 por 2, que 0.09 por 2 es 0.09 por 2, que es 0.18. Todo esto está a la un medio. Entonces tenemos un medio de... Para evaluando a la función en términos del límite superior, tendría e a la menos 0.0454. Eso me da 0.0454 menos 0.9556 menos e a la menos 0.18. Entonces tenemos, para el límite inferior tendríamos menos de e a la menos 0.18. 0.18 menos me da 0.8352. 0.8352. Todo esto a la un medio. Entonces tendríamos, esto es igual a 0.9556 más 0.9556 raíz cuadrada entre 2, lo cual me da 0.1734. 0.1734. Muy bien. Por ciento. Bueno, no, todavía no. Ahora sí. 17.30. Hay un 17.34% de probabilidad de encontrar a la partícula del inciso D si la buscamos de un medio de metro hasta un cuarto de metro. Perfecto. Medio de metro hasta un cuarto de metro. Y ahora nosotros vamos a evaluar cómo se comportan en la gráfica las funciones de densidad de probabilidad para cada una de las partículas, para el inciso C y para el inciso B. Entonces, cuando ustedes tabulen la función densidad de probabilidad para el inciso C y la comparen con la función densidad de probabilidad para el inciso D, se van a dar cuenta que la función densidad de probabilidad para el inciso C decae mucho más rápido a cero que la función densidad de probabilidad para el inciso D. Esto hará que los puntos de probabilidad de la función densidad D, esto provocará que los puntos de densidad de probabilidad para la partícula C
se concentren en las cercanías de x igual a 0. Es por eso que cuando nosotros buscamos a una partícula, buscamos a la partícula D, a la partícula C en un intervalo relativamente cercano a x igual a 0, el cual va de 1/4 de metro a 1/2 de metro, obtendremos mayor probabilidad de encontrarla, en este caso 21.18%, que de encontrar a la partícula del inciso D, que en este caso es un 17.34%. ¿Por qué? Porque esta decae mucho más rápido a 0 y el punto en donde estamos buscando a esta partícula está relativamente cercano a x igual a 0. Esta no decae tan rápido a 0 y por eso no concentra tantos puntos de probabilidad en x igual a 0 y esa es la razón por la cual existe una menor probabilidad de encontrar a la partícula del inciso D. Pero ¿qué pasaría si yo me alejo en el intervalo de búsqueda? Es decir, si me estoy alejando de x igual a 0, si mi intervalo de búsqueda se aleja de x igual a 0, es decir, se aleja de los puntos donde se concentra, de la región donde se concentra la probabilidad de encontrar a la partícula. ¿Qué pasa si ahora yo busco a la partícula del inciso C y a la partícula del inciso D en un intervalo que está mucho más alejado de x igual a 0? El intervalo que voy a escoger es va a ser, pónganle 3 medios de metro, 3 medios de metro hasta... ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? 3 medios de metro, 3, 6 cuartos, 7 cuartos, no, 3, 6 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, de 3 medios de metros hasta 7 cuartos de metro. Ahora yo voy a buscar a la partícula del inciso C y a la partícula del inciso D en este intervalo. Con lo cual, yo tengo que para la partícula del inciso C, que U es igual a 4 entre 7 por x al cuadrado. Que U es igual a 4 entre 7 por x al cuadrado. Entonces, esta nueva A será igual a U cuando x esté en términos del límite inferior. El límite inferior es 1.5. El límite inferior es 1.5 al cuadrado por 4 entre 7. Por 4 entre 7. Me da 1.285. 1.285. Mientras que B es igual a U cuando x esté en términos de su límite superior, que es 7 entre 4. 7 entre 4. Y entonces tendríamos 7 entre 4 al cuadrado por 4 entre 7. Lo cual me da 1.75. 1.75. Entonces la probabilidad de encontrar a la partícula del inciso C en ese intervalo va a ser igual a 1 medio de E a la menos R, cuando el límite superior es 1.285 por 2. Bueno, el límite superior es 1.285 por 2, que es 2.57. 2.57, mientras que el límite inferior es 1.75 por 2. 1.75 por 2, que es 3.5. 3.5. Todo esto a la 1 medio. Entonces tendría un medio de E a la menos 2.57. Y E a la menos 2.57 me da 0.0765. 0.0765 menos E a la menos 3.5. Entonces tendrá 3.5 menos E, que es 0.03. 0.03 a la 1 medio. Entonces tenemos un medio de 0.0765 de 0.0765 menos 0.03. Aplicamos la raíz cuadrada, que es 0.2156 entre 2, que me da 0.107. 0.107. Ya todo esto, todo esto es 0.107. Aquí lo pongo lo que faltó porque me salté un paso. Entonces 0.0765 menos 0.03 cuadrado, aquí está, 0.2157. Eso quiere decir que para el intervalo que nosotros tenemos un 10.7% de probabilidad
de encontrar a la partícula del inciso C, de encontrar a la partícula del inciso C, partícula del inciso C, si la buscamos en el intervalo que va de 3/2 de metro a 7/4 de metro. Ahora, Zoom dice que esta sesión ya va a terminar, entonces prosigo con el problema. En la siguiente sesión me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos.